texto, así que hoy vamos a hacer por avanzar más. Ayer estábamos explicando cuáles serían las faltas de que el yo presente en nuestro continuo mental fuese permanente. Y estábamos diciendo que si ese yo, esa identidad, esa persona fuese permanente, entonces no podría interactuar con causas y condiciones. Y todo se puede cambiar, por lo tanto el yo, al ser impermanente, también se puede cambiar. En el caso de que fuese permanente, no podría interactuar con causas y condiciones, no podría verse afectado por causas y condiciones. Si fuese permanente, ¿cómo podría esa cosa permanente, ese ser permanente, beneficiar a otros? Para poder beneficiar, el que beneficia a alguien necesariamente tiene que ser alguien impermanente. Gracias a que somos impermanentes, entonces podemos transformarnos. Si fuésemos permanentes, entonces tendríamos necesariamente que quedarnos atascados en nuestros problemas, y ese no es el caso. Una persona permanente, si estuviese enferma, tendría que vivir con su enfermedad toda la vida, no podría cambiarlo. Por lo tanto, somos impermanentes y al ser impermanentes podemos transformarnos a través de cultivar otras causas y condiciones. Por ejemplo, una condición negativa muy presente hoy en día es la contaminación. La contaminación es algo que se puede cambiar. Nosotros tenemos el camino, tenemos los medios para cambiar eso. En algunos países el nivel de contaminación realmente da miedo. Hace 2 años estuve en China y estuve en una gran ciudad a 2 horas de Hong Kong, quizá vosotros la conocéis, Guangzhou. Bueno, una gran ciudad muy cerca de Hong Kong. El caso es que allí hay una fábrica enorme y la contaminación es tal que no se puede ver ni siquiera el cielo, no se ve ni siquiera el sol. Realmente da miedo. Mira, hay lugares con ese nivel de contaminación, comparado con eso nosotros no tenemos nada de contaminación.
Y en India, por ejemplo, en Delhi, el nivel de contaminación es enorme. Pero estas condiciones se ha dado debido a ciertas causas y condiciones, valga la redundancia. Por lo tanto, puesto que es un resultado de causas y condiciones, cambiando las causas y condiciones se puede cambiar la situación. Por ejemplo, muchas de las fábricas y de las empresas que antes producían aquí en Europa han cambiado la sede a China y muchas están ahora establecidas en China, entonces allí ahora la contaminación ha empeorado muchísimo. Debido a eso, como resultado a eso, aquí los empleos han disminuido y en China han aumentado, pero la contaminación aquí ha disminuido y en China ha aumentado también. Una persona que realmente que vive en esos lugares y que tiene recursos, realmente no se acaba quedando en esos lugares y puede se va a otro sitio porque la contaminación es tal. Cuando si sales a la calle y llevas una mascarilla blanca, a los 5 minutos se pone negra. Hay situaciones tan terroríficas como esa y todas esas situaciones son resultado de causas y condiciones. Y este yo del que estamos hablando es mucho peor que toda esa contaminación que acabamos de mencionar. Porque ese yo está repleto, está plagado de aflicciones. Ese yo está plagado de karma. Y ese yo no nos podemos deshacer de ese yo tan fácil como nos podríamos deshacer de toda esa contaminación. Así que muchísimo más miedo da ese yo. Sin embargo, nosotros estamos aquí muy contentos, muy a gusto. Las personas que viven en Delhi, que viven en esas ciudades en China, ni siquiera perciben esa contaminación, ni la echan en cuenta. Somos nosotros que venimos de fuera al verla que nos da miedo. Así de la misma forma nos perciben los bodhisattvas a nosotros. Cuando nos ven a nosotros y dicen, pero mira la cantidad de contaminación mental que tiene esa persona, ¿cómo pueden vivir así? Y nosotros estamos aquí sin echarle cuenta como si no pasara nada. Y encima de que estamos tan contaminados, nos hartamos de beber café, a fumar, a comer todo tipo de cosas que no deberíamos de estar comiendo. Así que
no solamente tenemos la mente contaminada, sino que encima con todas estas cosas contaminamos nuestro cuerpo. Nada es. Ya. Tanto da caes, ¿no? Te tanto da vares. Yo también yo tajes. Por lo tanto, a lo que vamos es que todo es impermanente y todo siendo impermanente se puede cambiar. Di yo también yo se lo da más da, se me da va di que te lo yo también. Puesto que todo se puede cambiar, puesto que el yo es impermanente, gracias que el yo es impermanente, lo podemos transformar. Porque realmente si fuese permanente sería una desgracia. Estamos en el verso 30 CD y 31 que dice: por lo tanto, si digo que esta condición actúa sobre la identidad permanente, ¿cómo podrían estar los dos relacionadas de modo casual? De este modo, todo está gobernado por otros factores que a su vez están gobernados por otros, y así nada se gobierna a sí mismo. Al entender esto, no me enfadaré con fenómenos que son como apariciones. Nos está diciendo que si el yo, la identidad, la persona fuese permanente, entonces jamás sería imposible que interactuara con causas y condiciones. Si ese fuese el caso, entonces, aunque cultivásemos causas positivas, virtuosas, aunque acumuláramos condiciones conducentes para nuestro desarrollo, nunca podríamos cambiar. ¿Por qué? Porque no podríamos relacionarnos, no podríamos interactuar con causas y condiciones siendo permanentes. Porque todo lo que surge, todo lo que nace, depende de causas y condiciones para surgir. Como ayer dije, el ejemplo del parque, que en un parque haya muchísimas flores preciosas, depende de que hayamos primero quitado todas las hierbas malas y así dejar que todas las flores crezcan. De la misma forma, la contaminación mental presente en nuestra mente se puede limpiar de la misma forma. Y para eso es muy importante aplicar esfuerzo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo entusiasta es lo que elimina la pereza. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos ser felices. ¿Y qué es lo que cultiva las causas de la felicidad? El esfuerzo entusiasta. Y cualquier resultado, ya sea un resultado positivo o un resultado negativo, depende de causas y condiciones para surgir. Y las causas y condiciones en sí dependen de otras causas y condiciones previas también para surgir. Si se reúnen todas las causas y condiciones, el resultado no puede hacer más que surgir. El resultado no es independiente, no decide si surge o no, sino que está bajo el poder de las causas y condiciones que lo producen.
시지 랑신 뭐 니즈의 시와이나 뭐 니즈의 시연도 다 같이 돼. 어때? 노라 추가서 이거 Si llegamos a comprender, a conocer la naturaleza de los fenómenos, la realidad tal cual es, ¿qué pasará? Que no nos equivocaremos nunca. No nos podríamos equivocar. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento, porque tienes comprensión. El acumular karma negativo viene ¿de qué? De desconocer. Por ejemplo, el tener mala salud es del hecho de desconocer cómo cuidarnos bien. Si realmente conociésemos los métodos para no experimentar, por ejemplo, una mala salud, entonces nunca haríamos nada para acumular causas que nos diera como resultado eso, puesto que nosotros deseamos la felicidad. De la misma forma, si conocemos la realidad, nunca cometeríamos un error, porque ya la conocemos. Por ejemplo, la persona que se enfada, de alguna forma, elige enfadarse. Y elige enfadarse debido a su desconocimiento. Si supiésemos que ser pacientes trae muchísimos beneficios y que el enfadarse no tiene beneficio alguno, entonces no nos enfadaríamos. ¿Por qué nos enfadamos? Nos enfadamos porque desconocemos la realidad tal y como es. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar y pienso que si voy más allá va a haber algún vacío, algo que me vaya a caer, yo no voy a ir para allá porque conozco la realidad como es. De la misma forma, si yo dentro de mi mente sé que si voy hacia el enfado tendrá estas faltas, estos defectos y cometeré este tipo de errores, nunca iré hacia el lado del enfado. Si conociésemos cada una de nuestras aflicciones y nos preguntásemos, ¿y esta aflicción debido a qué causa surge? ¿Debido a qué condiciones surge? ¿Cuál es la semilla de estas aflicciones? Y comprendiésemos la naturaleza interdependiente de las aflicciones, nunca iríamos hacia el lado de las aflicciones. Por ejemplo, el hacer oraciones, el recitar mantras, todo eso está bien, pero realmente el significado del budismo no es ese. El significado del budismo es conocer el significado de cada una de las palabras de las enseñanzas budistas. Por eso, aquí todos los textos que tenemos aquí,
que son las enseñanzas de Buda, son texto ¿para qué? Para estudiarlos, para ser estudiados. No son simplemente para ponerlo ahí uno encima de otro y hacerle oraciones a los textos. Aunque si lo ponemos así, lo dejamos así, bastante bonito, queda bien. Pero si lo ponemos así, ¿quién va a venir a estudiarnos? Si ponemos los libros a un lado, a Tara el otro, no creo que Tara vaya a ir a leer un libro. Somos nosotros los que tenemos que ir a estudiar. Por eso es muy importante conocer la realidad de nuestra mente y la realidad de las aflicciones presentes en nuestra mente. Esas aflicciones, debido a qué causas surgen, debido a qué condiciones surgen, cuál es la semilla de las aflicciones, cuál es la naturaleza de las aflicciones. ¿Esa naturaleza se puede cambiar o no se puede cambiar? Por ejemplo, hay personas que se cuidan muchísimo, la salud, se cuidan muchísimo. Y hay personas que no se cuidan casi nada. La persona que se cuida mucho sabe cuáles son los errores y los defectos de no cuidarse, sabe qué es lo que esa persona que no se cuida está haciendo mal. De la misma forma, todos los problemas mentales que experimentamos, Buda los conoce y todas sus enseñanzas están dirigidas para eliminar los problemas mentales. ¿Qué es lo más importante para vosotros, en lo que debéis concentraros? Es en pensar que todo surge de causas y condiciones y analizar a partir de qué causa surge esto, a partir de qué condición surge esto, cuál es la realidad a partir de la cual surge este resultado. Es muy importante saber este resultado de dónde procede. El siguiente verso dice: ¿qué contrarresta a qué? ¿No es incluso el contrarrestar inapropiado? No hay nada inapropiado en afirmar que los sufrimientos se acaban dependiendo de eso. La realidad de los fenómenos es la siguiente: cualquier cosa que nosotros percibamos, si realmente lo analizamos, esa percepción, aquello que se nos aparece, no vamos a encontrar tal y como se nos aparece a nosotros. Un ejemplo muy claro de esto es un arco iris. Son como un arco iris. Cuando nosotros vemos un arco iris en el cielo, lo vemos muy claro, o sea, el arco iris está ahí.
Pero si vamos y nos vamos acercando al arco iris, no podemos al final encontrar el arco iris, sino que se va desapareciendo a medida que nos vamos acercando cada vez más. Lo mismo pasa con un espejismo. Un espejismo cuando se dice espejismo, ¿no? Cuando estamos en un lugar muy caliente, donde se ve, parece que hay agua. Y nosotros, si nos vamos acercando, supuestamente si estuviera ahí el agua, cada vez deberíamos de acercarnos más al agua, pero es que cuando más vamos en la dirección del espejismo, más se aleja. Por lo tanto, si buscamos el espejismo, no lo encontramos. Pero el ejemplo más claro y más cercano para nosotros es el yo, la identidad. Si nosotros buscamos el yo desde la coronilla hasta la punta de los pies, no vamos a encontrar nada. Por ejemplo, si tenemos una persona que se llama Joan, tenemos a Joan un nombre, algo designado que se llama Joan. Si vamos a buscar en el cuerpo de Joan dónde está Joan, no podemos encontrar a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que es nominal, todo es meramente nominal, todo es un mero nombre. Gompa. Spanish town con su compa la Por ejemplo, este espacio, ¿no? Podemos llamar un edificio, este edificio. Le llamamos edificio, pero ¿qué es el edificio en sí? Aquí tenemos una pared lateral, tenemos el techo arriba, tenemos el suelo. ¿Y qué parte de todo eso es el edificio en sí? Si buscamos el edificio, no, al final no lo encontramos. Y así todas nuestras percepciones son exactamente así. Tienen una apariencia falsa. Y esa apariencia falsa, cuando vamos a buscarla, no la encontramos. Si buscamos el objeto de nuestro enfado, no lo encontramos. Si buscamos el objeto de nuestro apego, no lo encontramos. Por ejemplo, si decimos, yo me enfado con esta persona, digamos, yo me enfado con Joan. Primero, ¿contra quién me estoy enfadando? ¿Me enfado contra su cuerpo o me enfado contra su mente? Ese cuerpo no es Joan. Y su mente tampoco es Joan. Entonces no me puedo enfadar con ninguno de los dos. Así que cuando vamos a buscar a Joan, no encontramos un Joan. Al final no tenemos ningún objeto con el cual enfadarnos. Por eso cuando buscamos el objeto de nuestro enfado, no lo encontramos. Pero si decimos, pero es que él me ha insultado.
존 말해봤어. Pero esa palabra, ese insulto, no es Joana, que no. 저랑 안절 거기 쓰더라고. Tú lo que has escuchado ha sido una palabra. 이 존 말해. Y esa palabra que tú has escuchado no es Joana. 안 쓰더라 농락이 저랑 존 농락 주세면도 왔어. Así que si lo que te enfada es el insulto, ¿para qué te enfadas con Joan si Joan no es el insulto? 쓰기 저랑 안절나 내려왔어. 저는 안절나 내려서 왔어. Porque lo que ha llegado a tu oído ha sido el insulto. Joan no ha llegado a tu oído, ha sido el insulto el que ha llegado a tu oído. 너도 상담은 쟤네 니에도 써. Si pensamos así, si investigamos así, no encontramos nada. 다 말해서 그 고민들 했었잖아. Pero si decimos, no, 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 lo que me estoy enfadando es con su intención. 그 고민들 하고 말아왔어. Pero su intención tampoco es él. 그것도 많이도 코레스라나. Con Roland. con Roland. Sí, pero la persona que ha hecho surgir esa intención, la persona que tiene la intención es Joan. Pero esa persona que ha hecho surgir esa intención tampoco es Joan. Porque eso ha surgido debido a la ignorancia. Y la ignorancia no es Joan. Tu verdadero enemigo, lo que verdaderamente te está dañando es la ignorancia. Así que tu verdadero enemigo, ¿quién es? La ignorancia. Y si tu verdadero enemigo es la ignorancia, realmente con quien te tienes que rebelar y quien tienes que tratar de eliminar es la ignorancia. Y si lo que quieres es eliminar la ignorancia, no vas a poder conseguirlo enfadándote con la ignorancia. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Es darle el Dharma. Es así, ese es el método para eliminar la ignorancia. No existe ningún otro método para curar la ignorancia. No podemos ir a un médico para que nos cure de ignorancia. No se puede extirpar haciendo una operación. Porque es ignorancia. Por lo tanto, ¿por qué no nos podemos enfadar? Porque cuando conocemos a la naturaleza de los fenómenos, cuando conocemos esa naturaleza, no encontramos ningún objeto con el cual enfadarnos. El comentario dice, una disputa, una objeción que alguien dice, si nada existe en lo más mínimo de forma inherente, entonces, ¿qué antídoto contrarresta qué objeto de abandono? Quiere decir, no sé, puesto que nada existe de forma inherente, entonces no sirve de nada aplicar el antídoto, puesto que el antídoto tampoco tendrá poder para eliminar esa aflicción. Si realmente investigamos todo aquello que percibimos, tanto el sujeto como la acción, como el objeto que recibe la acción, no existe tal como nosotros lo estamos percibiendo.
Como antes hemos dicho, si el yo fuese permanente, entonces no podría verse afectado por causas y condiciones. Por lo tanto, si las cosas existieran tal y como nosotros las percibimos, no podrían cambiar. ¿Cuál es la naturaleza, por lo tanto, de todos los fenómenos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Porque nosotros percibimos las cosas de una forma, percibimos las cosas como existiendo. Sin embargo, esas cosas, cuando las analizamos, no existen tal como nosotros las percibimos, porque son de la naturaleza de la vacuidad. Todo lo que se nos aparece, todo lo que percibimos, es falso. Todo es falso. Todo es como una película. Cuando vemos una película y vemos, por ejemplo, que hay ladrones o que hay una casa que hay incendio, una casa muy bonita, cuando la vemos decimos, uy, qué casa más bonita, me gustaría quedarme ahí. Pero es todo falso, es todo de mentira, es una película. De la misma forma, nuestras percepciones son totalmente falsas. Estas apariencias que percibimos son totalmente falsas. A eso se le llama la realidad convencional. Porque todo esto que estamos percibiendo entonces no existe, sí que existe. Porque si realmente investigamos críticamente esa realidad, al final no encontramos la realidad tal cual nosotros la percibíamos. Y el hecho de no encontrar nada es la realidad de las cosas. Es como con el ejemplo de Joan. Joan está meramente designado, meramente imputado sobre el conjunto del cuerpo y mente. No hay nada dentro de Joan que podamos buscar que sea Joan, y no hay nada fuera de Joan que podamos encontrar que sea Joan. Por lo tanto, si buscamos tanto adentro como fuera, no encontramos nada, ninguna sustancia, no encontramos nada que sea Joan. Y lo mismo sucede con cualquier objeto de los sentidos, con las formas, con los sonidos, con los olores, con los sabores, con todas las cosas del tacto. Todas esas cosas, si realmente las buscamos, no las encontramos, no existen tal y como se nos aparecen. Lo que estamos diciendo es que aquello que percibimos no coincide con la realidad. Si nosotros llegamos a comprender esto, llegamos a comprender que nuestras percepciones son falsas, que todo aquello que se nos aparece a nosotros es falso, a pesar de no conocer la realidad tal cual es, el mero hecho de conocer que nuestras percepciones son falsas,
¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que será muy difícil que surjan las aflicciones, porque la base para las aflicciones es no saber que todo lo que percibimos es falso. Si realmente tomamos una actitud honesta ante la realidad y no vamos fantaseando sobre cosas de energía y ese tipo de cosas, y analizamos la realidad tal y como es, ¿qué sucederá? Que nos daremos cuenta que nuestras percepciones son falsas y entonces no surgirán aflicciones en base a esas percepciones falsas, puesto que ya sabremos que son falsas. Una vez que sabemos eso, entonces ya podemos preguntarnos, ¿qué es entonces lo que yo tengo que abandonar? ¿Qué es lo que tengo que eliminar? ¿Y a través de qué antídoto puedo eliminarlo? ¿Podré eliminarlo? ¿Se puede eliminarlo o no se puede eliminarlo? ¿Cuál es el método para eliminar esas cosas? Una vez que conocemos la naturaleza de aquello que debe ser abandonado, conocemos la naturaleza de los antídotos que abandonan todo aquello que no queremos, entonces no surgirá el resultado del karma y las aflicciones. Cualquier problema, ya sea un problema físico, ya sea un problema mental, cualquier problema que experimentemos surge debido a causas y condiciones. No puede surgir ningún problema que no dependa de causas y condiciones. Todo lo bueno que experimentamos surge debido a causas y condiciones. Si no hubiera esas causas y condiciones, lo positivo y lo bueno no puede surgir. Lo mismo con el enfado, debemos de analizar cuál es el objeto del enfado, cuál es la causa del enfado, cuál es el resultado del enfado. Y cuando analizamos de esta forma, analizamos de forma crítica el enfado no surge. Y si no surge el enfado, los problemas tampoco. El siguiente verso 33, dice: así que cuando vea a un enemigo o incluso a un amigo cometer una acción inadecuada, pensando que tales cosas surgen de condiciones, permaneceré con una mente feliz. Siendo así, habiendo reflexionado de esta forma, cuando veamos a un enemigo o bien a un amigo,
que está haciendo daño, que está haciendo algo que es inadecuado, algo que no debería de estar haciendo, tenemos que saber, tenemos que pensar que esa persona no tiene libertad para actuar de otra forma, está actuando así porque no es libre. Si fuese libre, no actuaría de esa forma. Lo que quiere decir es que cualquier problema, cualquier cosa negativa, cualquier dificultad que surja es porque está bajo el poder de las aflicciones. Si esa situación, si esa persona no estuviera bajo el poder de las aflicciones, no actuaría de esa forma. Cualquier situación conflictiva del pasado surgió debido a las aflicciones. Si realmente pensamos, si pienso en mi vida qué ha pasado, qué problemas he experimentado, qué conflictos he tenido que afrontar, cuando lo pienso me doy cuenta de que todo eso ha surgido debido a las aflicciones. Cuando pensamos así, me pasó esto, tuve este conflicto, es porque había aflicciones presentes, porque si no hubiera habido aflicciones presentes, no hubiera surgido esa situación. El problema está en que uno tiene las aflicciones, porque si decimos, esa persona, yo no tengo aflicciones, es esa persona la que me causó el problema. Si realmente investigamos, si yo no tengo aflicciones, entonces ¿dónde estaría el problema? Tenemos que frenar el enfado y el rencor dentro de nuestra propia mente. Si realmente queremos experimentar felicidad, bienestar mental, tenemos que eliminar el enfado. Cuando hablamos de paciencia, ¿con qué vamos a ser pacientes? Vamos a ser pacientes. ¿Cómo vamos a ser pacientes? Eliminando el enfado de nuestra mente. Sí, porque si uno no tiene enfado, uno no tiene enemigos. Cuando llega una persona que no nos cae bien, el no caer bien, el que no nos caiga bien está en nuestra propia mente, no está en la persona. La última frase del comentario dice: pensar de esta manera frena el enfado y estabiliza la felicidad mental sin que degenere. Esta es la forma de ser paciente. ¿Cuál es la forma de ser paciente? Es no perder la paz mental. Hay que conservar la paz mental y no dejar que la mente siga los pensamientos de enfado. Cuando hablamos de practicar la paciencia, de ser pacientes, se ha de practicar no solo cuando estamos solos, también cuando estamos con los demás. Podemos practicar también cuando en el contexto de estar solos, cuando estamos solos, podemos practicar la paciencia cuando estudiamos. Cuando estamos trabajando podemos ser pacientes. Cuando escuchamos el Dharma podemos ser pacientes.
podemos ser pacientes con el que está explicando el Dharma. No, pero 저도 쇠봤어요. 그들이다 쇠봤어나 생게 대화 마냐봐. 그냥 쿨라도 같이 쓰고 봐. Por eso podemos practicar y podemos ser pacientes siempre. El ser paciente quiere decir no permitir que degenere nuestra felicidad mental. 라서 생명은 남나마 무치도. 내가 나와. 공부세디. 딱과 용해들 이렇게 말해. 딱 상상 용도 배워. 따디 내가 지금 소화시공 투가 이바이네요. 패션 알아서 쓰면 뭐지 소는데 라고 있어. 나 매우 잘 있어. De todas las aflicciones, el enfado es la peor. Y no es que el enfado sea permanente y siempre esté ahí, pero suele surgir bastante a menudo. Y si realmente llegamos a cultivar la paciencia, yo creo que podríamos decir que eliminaremos aquello que nos hace infelices. Si sentimos envidia o celos hacia una persona, seguramente detrás de esa envidia y de esos celos hay enfado. Y por lo tanto ya has eliminado, ya has dejado que tu felicidad mental degenere. Es algo realmente negativo, porque los objetos de nuestro enfado suelen ser personas con las que tenemos relación. Y también el objeto de nuestra envidia y de nuestros celos suelen ser también personas con las que tenemos relación. Por ejemplo, nosotros no nos enfadamos, no sentimos envidia por una persona que está en otro país que ni siquiera desconocemos por muchas cosas que tenga. Sentimos envidia hacia personas con las que normalmente tenemos una relación, hacia nuestros amigos que tienen cosas que nosotros no tenemos. Muy negativa la envidia. Y cuando nos enfadamos, ¿con quién nos enfadamos? Con nuestros amigos, con las personas con las que tenemos algún tipo de relación. Porque no nos podemos enfadar con personas que están lejísimos y que ni siquiera conocemos. El siguiente verso, el verso 34, dice: si las cosas surgieran por elección, como nadie desea sufrir, no habría sufrimiento para ninguna criatura encarnada. Aquí está hablando en el contexto de una persona que se enfada con nosotros. Nos dice que tenemos que sentir compasión hacia el objeto de nuestro enfado, que también está enfadado con nosotros. Dice, la persona que está enfadada no es feliz. Su mente está perturbada y la persona no desea que su mente esté perturbada. Esta persona desea ser feliz y no desea sufrir. Pero el enfado lo está haciendo infeliz. Por lo tanto, hay que ser compasivos con esa persona. Porque no desea sufrir y sin embargo, puesto que su mente está perturbada por las aflicciones, está sufriendo. Y tú estás viendo que esa persona no tiene libertad mental para no
Tienes que preguntarte a ti mismo, ¿esa persona se está enfadando voluntariamente o involuntariamente? Y tú sabes, tú comprendes que se está enfadando involuntariamente, que no tiene libertad para hacer otra cosa. Y si encima tú te enfadas con esa persona, ¿eso sería correcto? No hay ninguna razón para enfadarse con esa persona. Porque ¿de qué sirve añadirle problemas a los problemas? Porque si una persona está enferma y encima le pegamos a esa persona, mal le va a doler. Y es exactamente igual cuando nosotros nos enfadamos con alguien que ya está enfadado. Por lo tanto, cuando nos encontremos cuando nos encontremos con una persona que está enfadada con nosotros, tenemos que pensar de forma muy lógica y pensar, esa persona está bajo el poder de otras condiciones. Esa persona no desea ser infeliz, esa persona desea ser feliz. Y sin embargo, su mente, al estar perturbada, está experimentando infelicidad. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Añadiéndole sufrimiento. Por eso aquí se nos dice que este es el método para nosotros eliminar el enfado hacia personas que están enfadadas con nosotros. Nos está diciendo que el daño que recibimos se causa debido al desconocimiento de la otra persona. Si la persona tuviera conocimiento de la realidad, no nos estaría dañando. Por eso el siguiente verso 35 dice: debido a que no tienen cuidado, la gente se daña incluso con pinchos y otras cosas. Y para obtener mujeres y cosas parecidas, se obsesionan y se privan de la comida. Cuando una persona nos está dañando, el objetivo de esa persona es ser feliz. Está buscando ser feliz a través del daño que nos está ocasionando. ¡Qué error más grande! Nosotros comprendemos eso. Él o ella, para alcanzar la felicidad, para ser feliz, está dañando a otra persona. Está completamente equivocado o equivocada en su método de alcanzar la felicidad. Y hay incluso en algunas religiones donde para el método que se explica para alcanzar la felicidad es fustigarse a uno mismo y dañarse a uno mismo con cilicios, con látigos y con todo ese tipo de cosas. Eso es debido a una ignorancia extrema.
Hay, ¿no? Hay religiones, ¿no? Que se martirizan así. Nishuchuru no lo yore. 근데 나와 때는 한국 길 나쁜 시 좋아했어. 수수수 가게 되는 거. Hay personas, por ejemplo, que no llevan zapatos y caminan descalzos durante meses. 난 따뜻히 대회셔 들어와. Y eso es para ser feliz. 오늘 제가 동행을 우리 나와. 내가 가요. Pero realmente el resultado de estas cosas es sufrimiento. ¿Qué tipo de felicidad surge de ahí? 어디다 들으셔? 누구가 들었어? 다 너네 들었어. 나 북하셔. 다 스스로 보여야지 뭐들 참. 다들 말아볼까서 부디가 지금도 쓰거든. 다 고생되시오. 자 칼라이 마세. 수수 칼라이 마세. 최대한 마세. 치료도 마세. 이거 주대. Aquí en este verso está diciendo, en el caso, por ejemplo, hay chicos que cuando se obsesionan tanto debido a su apego con una chica, con una mujer, y no consiguen el estar con esa chica o con esa mujer, entonces se preocupan muchísimo, dejan de comer, se que encierran en sus casas. No se lavan, dejan de limpiarse, dejan de lavarse y se quedan encerrados en sus cuartos. Yo creo que hay personas así, ¿no? Que hacen esto. Más las mujeres. Sí, en Occidente más las mujeres. Ah, ¿sí? Sí. Ellas no comen para estar en el baño. Aquí está dando el ejemplo de hombres que pasan por este tipo de situaciones, pero claro que también hay mujeres que pasan por esto. Cuando aquí se dice que algunos hombres hacen esto, también está bien si cambiamos, algunas mujeres también hacen esto. Todo eso es debido a las aflicciones, al estar perturbado por las aflicciones, porque realmente si uno hace ese tipo de cosas, va realmente a conseguir a la persona que desea, no se hace, al final no se consigue nada así. ¿De qué sirve enfadarnos? ¿De qué sirve añadirnos a nosotros, crearnos a nosotros mismos sufrimiento? En el siguiente verso se dice: y hay algunos que se hieren con las acciones no meritorias de colgarse, saltar de acantilados o comer venenos o comida no saludable. También las personas que hacen esto son personas muy ignorantes. Hay un tipo de personas o hay personas que cuando tienen condiciones negativas, cuando se ven en una situación difícil, en vez de buscar un método para aliviar esa situación difícil, se causan a ellos mismos sufrimiento o se matan saltando, por ejemplo, de un puente o de una acantilado. Eso sucede mucho aquí en Occidente. Esto en Oriente no pasa tanto.
타베게 당신이 뛰말하고 그랬더니 다만 처음부터 성사된 시도고 있었다. 소재 Es cierto que en Japón también sucede muchísimo eso y parece ser que es debido a que hay una competitividad extrema entre los estudiantes, porque pasa mucho con las personas jóvenes y quieren llegar a un cierto nivel, ganar al otro, y entonces al no conseguir su objetivo no ven otra solución más que suicidarse. Si realmente, si comparamos con esto, los tibetanos tienen una mente súper abierta. Aunque no sé si a lo mejor tiene más que ver con la pereza, que son más perezosos que otra cosa. Los tibetanos dicen, bueno, si me sale bien, perfecto. Si no me sale bien, bueno, pues tampoco pasa nada, es mi karma. Ahora en la sociedad tibetana está empezando a surgir la competitividad entre los estudiantes, pero antes no había, porque se estudiaba para conseguir un trabajo, un buen trabajo, pero antes como no se podían conseguir muy buenos trabajos, por mucho que estudiara, entonces tampoco había necesidad de competir mucho en los estudios. Hasta el final era lo mismo estudiar que no estudiar. Porque uno no podía irse de su pueblo. Y que para quedarse en su pueblo tampoco hacía falta mucho estudio. Kaola. Ale, pöne. Ale, pasi kovidele. Para un tibetano que está dentro del Tíbet, si quiere realmente salir para estudiar o trabajar en otro sitio, le hacen 3 chequeos al pasaporte, de dónde viene, qué llevas, entonces se lo piensan antes de salir. Vale, perdón, creo que me he equivocado Sí, no me he equivocado tanto. Si uno quisiera recorrer en el Tíbet la distancia, por ejemplo, de aquí a Girona, que no es tanto, dentro del Tíbet uno tendría que pasar por 3 chequeos para poder recorrer esa distancia, que es una distancia muy corta. Y esas personas durante 3 veces chequearían, verificarían si esa persona se cualifica para salir o no, o para quedarse. Es como si quisieran salir del país e irse a otro país, pues eso entre pueblos. Cuando viajan entre pueblos hay personas de seguridad, policías que vigilan tus documentos y deciden si puedes o no puedes entrar. Y ya ni hablar si tienen que viajar hasta China. De camino a China le verifican los documentos un montón de veces.
릴리나 누구이나? 다 릴리나 누구는 변에 장난만 주되거나 하산에 장난만 주고 이거이나? 그러나 초수 순수 소방식 보였어요. 이 나라로 초수 하남지 초수 일은 따지시고. Si por ejemplo un tibetano quisiera ir de Lhasa hasta China en tren, que se tarda más o menos unas 35 horas, la policía verifica los documentos cada 2 horas. Y te van mirando documentos y dices, vale, hasta aquí puedes entrar. Y luego el siguiente, vale, hasta aquí puedes entrar. Y así. Pero las personas que verifican son distintas, por supuesto. Así es ahora mismo la situación en el Tíbet. Si realmente pensamos en esa situación, nosotros, comparado con eso, nos podemos considerar totalmente libres. Y dentro del Tíbet, quizás el 99% de las personas ni siquiera tienen un pasaporte. Algunos que trabajan para los chinos sí que tienen pasaportes, para el gobierno chino. Las personas que sí trabajan para el gobierno y que tienen pasaportes sí que pueden salir fuera. En los demás por eso los demás salimos cruzando las montañas, tenemos que cruzar los Himalayas caminando y por el camino hay peligro de que te maten de un disparo o de que haya una avalancha de nieve. Si no, podríamos simplemente coger un tren y salir del país. Y desde el 2005 se han puesto incluso más estrictos. Hasta ahora están más estrictos y te paran en todos lados. Y ahora vigilan por todos lados, hay cámaras de vigilancia por todos lados. Y bueno, eso debe de ser algún tipo de karma específico, karma especial que tenemos los tibetanos. Por lo tanto, aquí volviendo al verso nos dice que hay personas que cuando experimentan situaciones difíciles tratan de solucionarlas tomando veneno, por ejemplo. Y al hacer esto no solamente estamos aniquilando esta vida, sino que aniquilamos la siguiente, estamos destruyendo nuestra vida futura también. A la conclusión que tenemos que llegar al final es que si una persona nos daña, nosotros no debemos enfadarnos, porque si nosotros nos enfadamos es como pegarle a un enfermo. Por lo tanto, la respuesta automática debería de ser de compasión hacia esa persona. Por eso el siguiente verso dice, si cuando están bajo la influencia de conceptos perturbadores, las personas incluso se matan a sí mismas, tan preciadas, ¿cómo se puede esperar que no causen daño a los cuerpos de otros seres vivos?
나와 두자치 와 Por ejemplo, en el caso de que Joan se enfade y entonces me quiera hacer daño a mí, 나 니문에서 갈당고 그랬으나 이제 이게 비교야 ¿qué es lo que yo realmente tengo que pensar? Pobrecito, él lo que desea es ser feliz. 나라 콩을 남바 디 코나 세들라마기다 세치마 동네 친구 줘야겠래 된지지 말고 살을 그 남의 일이 저는 사비야 봤어 Este enfado que él está experimentando lo está haciendo infeliz ahora y hará que en un futuro tenga que experimentar el sufrimiento debido al karma que está acumulando ahora. Y es debido a mí, es debido él enfocándose en mí, está acumulando todo este karma que lo va a hacer sufrir tanto. Por lo tanto, yo, ¿cómo puede estar bien que yo me enfade con él? Ahora él se está haciendo infeliz a sí mismo y está acumulando el karma para experimentar sufrimiento en vidas futuras. ¿Cómo puede ser correcto entonces que yo encima le añada sufrimiento a través de mi enfado? Por lo tanto, hay que sentir compasión. Si realmente en la sociedad todos lográramos pensar de esta forma, entonces no surgirían problemas familiares, ni surgirían problemas dentro del matrimonio, ni surgirían problemas de ningún tipo en ninguna empresa o en ninguna compañía en la que estuviésemos. A pesar de que los seres humanos nos consideramos muy preciados y tratamos por todos los medios de cuidarnos y de preservarnos, muchas veces debido a nuestro enfado nos hacemos cosas como suicidarnos. Y si un ser humano es capaz de hacer eso, entonces ¿cómo no va a dañarme a mí? ¿Cómo no va a dañar a los demás? Si una persona es capaz de aniquilarse a sí misma, ¿cómo no se lo va a hacer a los demás? A mí, por supuesto que se va a enfadar conmigo si esa persona es capaz de eliminarse a sí misma. Se crea infelicidad para esta vida y para vidas futuras. Y eso es lo que sucede cuando estamos bajo el poder de las aflicciones. Así es como debemos de pensar, y si pensamos de esta forma nuestras aflicciones disminuirán e incluso desaparecerán. A pesar de que es difícil ser pacientes, cuando pensamos de esta forma se vuelve muy fácil. El ser paciente, cultivar la paciencia, es una práctica fundamental y muy importante en todas las religiones incluso. Por ejemplo, en el cristianismo parece que también se enfatiza mucho la paciencia. Lo que pasa es que muchas personas no comprenden lo que significa ser paciente y confunden la paciencia con ser pasivo y dejar que cualquier persona nos haga cosas. Aunque nosotros no hagamos nada, no digamos nada, si nuestra mente ya ha sido perturbada
entonces ya no estamos siendo pacientes, ya no estamos cultivando la paciencia. 소소게 사사이나라 나미네 지금 소소롱아 집 두자시다면 그냥 가가 말로제 샤샤바이나 내좀 먼저 양이 강을 내야 맞아 샤죠 이거는 슈체가 아니냐 봐요. Si por ejemplo en una pareja o en la familia uno nos insulta y nosotros no hacemos absolutamente nada, cabe el peligro de que esa persona se enfade incluso más. No, eso sucede, ¿no? Sí, cosa leche llamo, le llamande, coche que no me hagan otra leche llamo. Porque hay que contestarle a la persona, pero hay que contestarle sin enfado, sin enfadarse con esa persona. No, ya no hay de más tomar Y nos tomamos un descanso.